Les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Maximiliano Larrañaga. Y yo soy Isabel Granados. Nos encontramos en la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ubicada en el número 49 de la calle República del Salvador, Centro Histórico, Ciudad de México. En esta noche de museos haremos una visita guiada por la Capilla Freudiana. Este inmueble contiene un importante legado artístico e histórico. Sus muros contienen una obra de colores revolucionarios que abordan la historia de la humanidad. Acompáñanos a descubrir esta singular obra de arte. Vladimir Ivalchik Rusakov, mejor conocido como Vladi, nació en la ciudad de Petrograd, hoy San Petersburgo, Rusia, el 15 de junio de 1920. Fue hijo del escritor libertario Víctor Serge, quien se percató del talento artístico de su hijo y lo estimulaba a dibujar y pintar. Su madre fue Lyubia Rusakova, quien procedía de una familia anarquista exiliada en Francia. Ella trabajó realizando notas taquigráficas para Lenin. El joven Vladi, junto con sus padres, tuvo que huir de Rusia y se establecieron en Francia, en donde estudió en la Academia de Artes Gráficas Paul Colin y en la Grande Chaumière. En los cafés del barrio Montparnasse conoció a los surrealistas André Breton, Benjamin Peret, Victor Braunier, entre otros. El 24 de marzo de 1941, Vlad y sus padres salieron en busca de un nuevo destino, pues fueron perseguidos en distintos países debido a las ideas disidentes de Víctor Serge. Finalmente, llegaron a la Ciudad de México el 5 de septiembre de 1941. Al poco tiempo conoció a Orozco y Rivera, quienes estimularon su interés por la pintura al fresco. En 1972, Vladi decidió trabajar en las paredes de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lugar en el que realizó el trabajo de su vida, una obra mural de dimensiones monumentales, a la que tituló Las revoluciones y los elementos. A partir de 1973, el artista comenzó a intervenir los distintos espacios de la biblioteca. En el área denominada la capilla, Vladi plasmó imágenes que aluden a las teorías desarrolladas por Sigmund Freud y a la revolución sexual. Es decir, compuso imágenes sobre algunos temas y personajes ligados al pensamiento psicoanalítico, como la conformación del aparato psíquico, el inconsciente, las pulsiones de vida y de muerte, la sexualidad y el origen de la cultura. El fresco se compone de 8 cuadros relativamente independientes entre sí, que, al mismo tiempo, guardan una relación con el conjunto. Si bien la obra de Vladi no sigue un orden definido, nosotros comenzaremos su análisis en el frontispicio del muro poniente, cuya temática es el origen de la cultura y sus guías espirituales. Posteriormente, el muro sur, que contiene alusiones al desarrollo sexual infantil a partir de postulados freudianos. Para concluir nuestro recorrido, abordaremos el muro norte, donde el artista pintó su interpretación del erotismo en la vida adulta y el concepto psicoanalítico de tótem y tabú. Los grandes estudiosos coinciden en que la civilización occidental, nuestra cultura, está sostenida por 2 grandes pilares, la religión cristiana y la mitología griega. Si bien Vladi se caracterizó por pintar obras que tuvieran como fundamento las ideas revolucionarias que se alejaban de la tradición, es destacable mencionar que, para los murales de esta obra, el autor retornó a las 2 temáticas mencionadas para dar a conocer sus pensamientos, todo esto sin perder de vista la influencia de otros autores y sucesos de su época. En el muro del ábside de la capilla, el artista representó algunos personajes que tomó como referencia para pintar sus murales. No es de extrañar que el primer personaje sea Carlos Marx, filósofo alemán del siglo XIX, principalmente conocido por ser el padre del marxismo y del materialismo histórico, sistema que postula que la sociedad evoluciona a través de revoluciones y de la lucha de clases, es decir, los oprimidos contra los opresores, siendo estos movimientos los que funcionan como motor de la historia y que nos permiten dividirla de acuerdo con las diferentes facciones que se enfrentaron en un determinado momento. El más característico de estos ejemplos podría ser el de la Revolución Francesa, cuando la burguesía se levantó en contra de la nobleza, marcando el fin de la Edad Moderna y el inicio de la contemporánea. En el muro del ábside de la capilla, el artista representó algunos de los personajes que tomó como referencia para pintar sus murales. En la parte inferior del muro tenemos el rostro de Carlos Marx, de un color azul casi transparente, el cual se está asomando. Y de fondo tenemos la representación de un color amarillo brillante, del cual va a resaltar su figura. Del lado derecho tenemos el rostro de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Vladi lo va a representar con una cabeza de tonalidad marrón y amarillo. A lo largo de las obras de Freud,
podemos observar cómo los diferentes trastornos y complejos estudiados por su disciplina son ejemplificados mediante nombres de personajes míticos, históricos y de la literatura universal. Uno de los ejemplos más conocidos es el complejo de Edipo. De acuerdo con su historia, un oráculo predijo que Edipo haría cosas terribles cuando creciera, razón por la cual sus propios padres lo abandonaron, esperando que muriera. Sin embargo, fue encontrado y criado por otra familia, por lo que al crecer, sin saber quiénes eran sus verdaderos progenitores, terminó asesinando a su propio padre y desposando a su madre, cumpliendo así la profecía que se intentaba evitar. De esta tragedia griega, Freud retoma únicamente la parte en la que un hijo varón siente atracción sexual por su madre y le da el nombre del protagonista a este complejo. En el mismo muro en que se encuentran Freud y Marx, pero a un nivel superior, podemos ver la representación de Edipo, según Vladi, con un color azul turquesa que se va desvaneciendo en unos extremos y solidificando en otros. Se observa una figura sentada que encorva la espalda y envuelve el rostro y la cabeza entre sus manos. Aún sin conocer el personaje o su historia, podemos percibir una sensación de profunda tristeza, vergüenza y desolación. Y es que al final de la tragedia de Edipo, narrada por Sófocles, el personaje se da cuenta de lo que ha hecho y termina extrayéndose los ojos, gesto que podría estar representado en esta imagen, así como su amargo llanto de arrepentimiento. Sobre el arco del muro sur, el artista ruso nos cuenta otra historia, que se remonta al Antiguo Testamento, específicamente al libro de Daniel, en donde se cuenta la historia de Susana, quien era una joven de gran belleza, casada con un importante hombre de su comunidad. En una ocasión, dos jueces ancianos espiaron a Susana mientras se bañaba en el jardín y comenzaron a desearla, por lo que la amenazaron con decirle a su esposo que ella le había sido infiel con un joven muy apuesto, si se negaba a entregarse a ellos, lo cual la llevaría irremediablemente a la pena de muerte. Susana, que era una mujer muy respetuosa de Dios y de su marido, se negó a cumplir los deseos de los jueces y no temió a las consecuencias que eso podría traer. Al final de la historia, Dios interviene por medio de un profeta, salva a Susana y condena a los dos ancianos. En la obra de Vladi podemos observar que el artista recurre a la historia de Susana para ilustrar el deseo y las acciones de observar y tocar. Susana se encuentra del lado derecho y tira fuertemente de un manto para cubrirse de la mirada de los jueces corruptos, quienes aparecen del lado izquierdo del muro. Todos ellos están representados de manera abstracta, mediante figuras geométricas que conforman sus rostros. Observa la imagen e identifica la figura de color azul. Uno de esos fragmentos simula una de las extremidades del cuerpo humano. ¿Puedes identificar cuál es? En la parte inferior del muro sur, el pintor tomó como referencia uno de los pasajes del poema de Ovidio, escrito en el libro tercero de la obra Las Metamorfosis, donde narra la tragedia de Narciso, un joven dotado de gracia y belleza, que fue castigado por los dioses debido a que rechazó a la ninfa Eco, quien tristemente murió de amor y se desvaneció en una cueva donde solo quedó su voz. Narciso, al pasar cerca de un estanque, quedó fascinado por su propio reflejo y al querer unirse a él, cayó al estanque y murió ahogado. Varios artistas a lo largo de la historia han utilizado este tema como inspiración para crear obras de arte, principalmente pinturas. Por ejemplo, Giovanni Antonio Boltraffio en 1510, el artista belga Jean Cossier en el siglo XVII con su obra Narciso y el pintor británico John Williams Waterhouse en 1903 con su obra Narciso y Eco. Por su parte, Vladi creó una composición que combina figuras geométricas en las que predominan los tonos azules. Al observar la imagen puede reconocerse la figura de los hombros y la cabeza de Narciso. Al costado izquierdo y derecho aparecen sus manos que cubren el reflejo de su rostro y que seguramente ya habías identificado. Sin embargo, Vladi fusiona la figura de Narciso con el dios de la lluvia y los mantenimientos del panteón mexica, Tlaloc, deidad que en sus diversas representaciones prehispánicas ostenta unas anteojeras circulares muy similares a las imágenes del reflejo del rostro de Narciso en el agua. Mediante este fragmento del mural, Vladi representó el narcisismo durante la etapa de desarrollo infantil, según los postulados de la teoría psicoanalítica. Dirige tu mirada hacia la parte superior del mural. Ahí encontrarás una figura que resalta por sus formas serpenteadas de color azul. Ahora, obsérvala por unos segundos y relaciónala con algún personaje que conozcas de la mitología griega. Vladi plasmó esta imagen que lleva el nombre La Medusa,
horror de la oralidad. Medusa es uno de los personajes más icónicos de la antigua Grecia. Su belleza fue tan grande que llegó a deslumbrar a Poseidón, el dios de los mares, quien al verse enamorado de ella, la tomó por la fuerza en el templo de Atenea. La ira de esta diosa fue tal que castigó a Medusa, convirtiéndola en un monstruo, con manos metálicas, colmillos afilados y unos ojos que emitían luz. Quien los miraba directamente quedaba petrificado. Por si fuera poco, Atenea se sintió celosa de la hermosa cabellera que tenía Medusa, razón por la cual convirtió sus cabellos en serpientes y la desterró al país de la noche. La historia de Medusa finaliza cuando Perseo, con ayuda de Hermes y Atenea, viaja hasta la recóndita morada del monstruo y la decapita. La presencia de Medusa en investigaciones, estudios y en el arte es muy notable, resaltando la peculiaridad de la cabeza cubierta de serpientes, que ha sido plasmada de varias maneras. Algunas de las representaciones más conocidas son el busto de mármol de Bernini, las pinturas de Rubens y Caravaggio, y la escultura de Cellini, El triunfo de Perseo sobre Medusa. Pero Freud también retoma a este personaje en sus escritos de psicoanálisis y plantea la cabeza decapitada de Medusa como metáfora de la castración. Con esta obra de Vladi has descubierto otra forma de representar a Medusa. En este mural yace una mujer recostada como si levitara. Imagina, ¿cómo crees que haya sido su historia? En la parte superior del muro norte, Vladi utilizó como referencia una de las obras más trágicas de Shakespeare, escrita en el siglo XVII, El Rey Lear. Muchos pintores ingleses, en busca de temas llenos de emociones y contenido moral, encontraron inspiración en las obras de William Shakespeare. El artista Gustav Pope eligió representar a las tres protagonistas femeninas de la obra El Rey Lear. A la izquierda están las hijas malvadas, Goneril y Regan, quienes adularon a su padre hasta que le otorgó a cada una un tercio de su reino y luego lo despreciaron. A la derecha está Cordelia, quien habló a su padre con sinceridad y le dijo amarlo tanto como se debe, ni más ni menos. Esto provocó la ira del rey, la desheredó y desterró. Posteriormente Cordelia y su padre se reconciliaron, pero el rey y sus tres hijas tuvieron un final trágico. El personaje de Cordelia ha sido interpretado por diversas áreas de estudio. Usualmente ha sido tratada por la crítica feminista como una representación de la represión de las mujeres por parte de los hombres. Incluso es representada como objeto del deseo incestuoso de su padre, afirmación que también fue utilizada por Sigmund Freud en uno de sus ensayos. En la composición vladiana, que se localiza en la parte superior izquierda del muro norte de la capilla, puede apreciarse el cuerpo del rey Lear, pintado con líneas curvas de color azul. Se reconocen las formas geométricas de la corona, mientras que la cabeza del personaje se oculta detrás del cuerpo de Cordelia, quien yace sin vida. La silueta de la princesa se desliza por la pendiente del arco, mientras las manos del rey sujetan sus piernas y su cabeza. En la parte inferior derecha del muro norte, el artista plasmó una figura con tonalidades verde y azul turquesa. Mediante esta composición, el artista representó algunos de los postulados de Sigmund Freud de su libro Tótem y Tabú, escrito en 1913. ¿Alguna vez has escuchado la palabra tótem? Un tótem es a grandes rasgos un antecesor mítico en común que tienen los miembros de una tribu y que los dota de identidad. Este ancestro puede ser un humano, un animal, un elemento de la naturaleza o un personaje mitológico, y ayuda a delimitar quiénes pertenecen a una familia y quiénes no. En esta figura encontramos nuevamente una alusión a la obra de Freud, donde se explica un posible origen y funcionamiento de las sociedades con religiones totémicas, lo cual es de gran relevancia para el psicoanálisis, ya que en esta cuestión identitaria están basadas las normas de comunidad y principalmente de reproducción, pues ayudan a definir qué relaciones serían incestuosas y por lo tanto prohibidas. También explica que el tótem, en su origen, debió haber sido el padre de un grupo de hermanos, y que éste había aislado a todas las mujeres de la comunidad, excluyéndolas del contacto con sus hijos. Estos, llevados por los celos y la ira de la injusticia, mataron al padre, comieron el cadáver y se apoderaron de las mujeres, quienes eran sus propias madres o hermanas. Después de haber dado muerte al padre y de haberle quitado sus mujeres, vino el gran arrepentimiento. El padre muerto hizo sentir aún más su poder que cuando estaba vivo, y llegó a convertirse en tótem. El sentimiento de culpabilidad por parte de los hijos originó los dos tabúes fundamentales del totemismo: la prohibición de matar al tótem y casarse con una mujer del mismo grupo totémico.
Es destacable que la figura aquí representada no es un tótem de las tribus norteamericanas y tampoco lo es de las antiguas religiones europeas y asiáticas, sino que representa una escultura prehispánica de los antiguos pueblos que habitaron el territorio que hoy ocupa nuestro país. Este detalle, en conjunto con la función de un tótem, termina por ser un vínculo del presente con el pasado y un símbolo de la identidad mexicana. Como hemos visto durante nuestro recorrido, Freud sirvió de inspiración para ilustrar los murales que se encuentran aquí, relacionando el arte, la historia, la ciencia y los avances sociales con personajes bíblicos y mitológicos. Esperamos que hayas disfrutado de este recorrido por la Capilla Freudiana, en el marco de las actividades del programa Noche de Museos de la Ciudad de México. Asimismo, te invitamos a consultar nuestra programación por las redes sociales. Hacienda es Patrimonio Cultural. Muchas gracias por acompañarnos.